Bueno, después debido a las reiteradas preguntas voy a resolver el problema número 7. Lo hacemos rápidamente porque ya me quiero ir a dormir. Veamos, tenemos un cuerpo de 2 kilogramos que se encuentra inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal rugosa, con coeficiente de roce dinámico igual a 0,2. Sobre el cuerpo comienza a actuar una fuerza horizontal que varía como se indica en la figura. Hacer un diagrama de cuerpo libre correspondiente a cada tramo. La fuerza de roce cambia de sentido en algún momento, si es así, ¿cuándo? Y calculemos la aceleración en 2 instantes, a los 2 segundos y a los 10 segundos. Yo voy a hacer primero un diagrama de cuerpo libre que básicamente seguro que corresponde a la parte entre 0 y los 5 segundos. Tenemos, bueno, superficie horizontal, tenemos el peso, la normal, la fuerza F que nos indica el problema, que como es positiva, yo la estoy tomando para la derecha. Eso ha sido, nadie me decía que el positivo era para la derecha, pero bueno, yo creo que todo el mundo lo debe haber tomado así. Y si el cuerpo se mueve para la derecha, voy a poner acá un vectorcito, no dentro del diagrama del cuerpo libre, porque en este tramo de 0 a 5 segundos el cuerpo se mueve hacia la derecha, la fuerza de roce se opone al movimiento y por lo tanto va a ir para la izquierda. Eso es el diagrama de cuerpo libre que corresponde a esa zona, o sea, ese tramo entre 0 y 5 segundos. Pero lo que pasa después es más complicado. Como el punto A nos dice, la fuerza de roce cambia en algún sentido, sí. Dice, si es así, ¿cuándo? Bueno, yo voy a llamar, simplemente le voy a llamar T. No sé qué valor es ese T, capaz que esté después del 10. Pero yo voy a llamar T el momento en el cual la fuerza de roce cambia de sentido. ¿Y por qué cambia de sentido? Bueno, voy a hacer otro diagrama de cuerpo libre. Primero, correspondiente a cualquier tiempo que está entre 5 y el momento en el cual la fuerza de roce cambia de sentido. Bueno, la fuerza por todos conocida, las fuerzas obvias como el peso y la normal, son inalterables, pero el cuerpo, sí, lo que cambió es la fuerza F. La fuerza F, según el enunciado, después de los 5 segundos, ya tiene un sentido contrario, ¿eh? Pero ahora, lo que pasa es que en el primer tramo, de 0 a 5 segundos, esta fuerza lo venía acelerando el cuerpo iba aumentando la velocidad. Si bien es cierto que de 5 segundos en adelante la misma fuerza lo empieza a frenar, pero al comienzo, no sabemos hasta dónde llega ese tiempo, pero sabemos que por lo menos en la primera parte el cuerpo va a continuar moviéndose hacia la derecha por inercia. Y entonces la fuerza de roce, como siempre, se tiene que oponer al movimiento y por lo tanto va a seguir yendo hacia la izquierda, como en el primer tramo. Ahí en ese tiempo T, el cuerpo se va a detener instantáneamente, pero instantáneamente y automáticamente el cuerpo se va a mover en sentido contrario. El diagrama de cuerpo libre que correspondería desde el tiempo T, que no sabemos muy bien cuál es ahí en adelante, sería algo más o menos así. Bueno, tenemos el peso, tendríamos la normal, la fuerza obvia, la fuerza F que ya cambió, que desde los 5 segundos en adelante ya cambió de sentido, pero ahora el cuerpo desde el tiempo T en adelante cambia su dirección de movimiento. El cuerpo que se venía moviendo hacia la derecha ahora se mueve hacia la izquierda. Y entonces la fuerza de roce se opone a ese movimiento.
Bueno, para intentar hacerlo más rápido voy a hacer todos los calculitos auxiliares acá rápidamente. No tiene mucho sentido. El peso igual a m por g. El peso me dice que son 2 kilogramos. G vale 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces el peso me va a dar igual a 19,6 newton. En algún momento vamos a emplear eso. La otra cosa que también vamos a emplear, bueno, le iba a decir la suma de fuerzas en I, pero voy a colocar primero entonces los ejes, que ya lo había dicho al comienzo. Pero es como que este es mi eje paralelo al movimiento y estoy tomando positivo hacia la derecha. Porque según el enunciado, en la primera parte la fuerza es positiva. No sé si queda claro. El enunciado me dice que en la primera parte la fuerza es positiva, no me dice que sea hacia la derecha. Yo estoy eligiendo que positivo es hacia la derecha, que es en general la elección que la mayoría hace, ¿no? Entonces, volvamos acá. Bueno, estos ejes se repiten en estos tres diagramas, se repiten los mismos ejes y también se va a repetir la suma de fuerzas en I, que va a tener que seguir siendo 0 y en todos los casos, en cualquiera de los tres diagramas, sería n menos p igual a 0, y con lo cual llegaríamos a la conclusión que n es igual a p, y como ya hemos calculado cuánto vale p, sabríamos que la normal vale 19,6 newton. El cálculo de la normal parece irrelevante, pero no. En este problema, como tenemos que saber la fuerza de roce y nos dan el coeficiente de roce, empleamos que la fuerza de roce dinámica o simplemente la fuerza de roce es el coeficiente de roce dinámico por la normal. Fuerza de roce dinámico, el coeficiente según el enunciado de 0,2, la normal acabamos de calcular que son los 19,6 newton. Entonces multiplicamos y tenemos que la fuerza de roce dinámica, bueno, yo ya lo he hecho los cálculos, son 3,92 newton. Entonces, volvemos ahora a nuestro primer diagrama de cuerpo libre, a este. Acá vamos a plantear la otra cosa que hay que plantear, que la suma de fuerza en la dirección paralela al movimiento, o sea, en mi caso en X, es igual a masa por aceleración. Y lo que voy a calcular es la aceleración del cuerpo. Fíjense en que la fuerza que se encuentra sobre el eje X es justamente la fuerza F, que es la positiva, y la fuerza de roce dinámica. Y bueno, y esto es igual a masa por aceleración. Pero el valor de la fuerza F lo saco del enunciado de la gráfica, son los 8 newton. La fuerza de roce dinámica es lo que acabé de calcular yo acá, que son los 3,92 newton. La masa del cuerpo me la dan, que son los 2 kilogramos. Y mi única incógnita es la aceleración. No lo voy a hacer a la despejada, espero que ustedes la hagan bien. Pero esta aceleración a mí me da de 2,04 metros sobre segundo cuadrado. Y entonces con eso voy a calcular la velocidad que tiene el cuerpo a los 5 segundos. Empleo una de las ecuaciones de cinemática, velocidad igual a v0 más a por t. O sea, esta es la ecuación de movimiento en cuanto a la velocidad. La velocidad la quiero a los 5 segundos. V0 es la velocidad en t igual a 0, que por enunciado es 0 porque dice que parte del reposo. La aceleración es lo que acabo de calcular, los 2,04 metros sobre segundo cuadrado. El tiempo son los 5 segundos. Con eso calculo que mi velocidad a los 5 segundos son de 10,2 metros sobre segundo.
Bueno, esa es la velocidad con la cual llega acá a los 5 segundos. Pero la velocidad tiene una característica. La velocidad y la posición son cosas que no pueden cambiar de a saltos. Son necesariamente funciones continuas. Con lo cual yo lo que quiero decir es que la velocidad final de entre 0 y 5 segundos va a ser la velocidad inicial entre 5 y 10 segundos. Lo que voy a hacer ahora va a ser entre 5 y 10, no, desde 5 para adelante. Yo voy a calcular la aceleración del cuerpo entre 5 y el tiempo t, que recuerden que t es el tiempo en el cual el cuerpo se detiene instantáneamente. Voy a correr todo esto, voy a subir esto un poquito más para arriba. Ahora ya trabajo con el otro diagrama. O sea, ahora estamos trabajando ya con este diagrama. Bueno, le pongamos los ejes para que quede todo bonito. Tampoco voy a andar cambiando la dirección de los ejes, digamos que dentro de un problema se mantiene. Ya he elegido que el eje X es positivo para la derecha, muero con eso. Esto estamos hablando entre el tramo entre 5 y t, siendo t el tiempo en el cual el cuerpo se detiene. Planteo que la suma de fuerza en la dirección paralela al movimiento es igual a masa por aceleración. Me fijo en mi diagrama y veo que la fuerza F está, pero es negativa, la fuerza de roce también es negativa. Y bueno, ahora es cuestión de vuelta de reemplazar. La fuerza F, según el enunciado, según la gráfica, son los 12 newton. La fuerza de roce va a seguir valiendo lo mismo porque la normal sigue valiendo lo mismo, el coeficiente sigue valiendo lo mismo, entonces la fuerza de roce siguen siendo los 3,92 newton. La masa sigue siendo los 2 kilogramos. De acá despejo la aceleración. De vuelta no lo voy a hacer. Yo ya lo tengo hecho. Y a mí me da que la aceleración es de menos 7,96 metros sobre segundo cuadrado. Y con eso voy a emplear la cinemática para calcular cuál es el tiempo en el cual se detiene el cuerpo. Bueno, se detiene instantáneamente y de ahí en más invierte su dirección de movimiento. Voy a plantear lo que sucede entre 5 y este tiempo t. Que ya sé cuánto vale la aceleración, sé cuánto vale la velocidad inicial, porque la velocidad inicial en el tramo 5t es la velocidad final del tramo 0, 5. Porque la velocidad es una función continua. Bueno, lo podría hacer de diversas maneras. Yo he elegido hacerlo de esta manera que calculo que no es muy fácil de entender, pero voy a plantear esto, que la aceleración, total, esta ecuación todo el mundo la conoce. Bueno, velocidad final menos velocidad inicial, y acá el tiempo final menos el tiempo inicial. La aceleración son los menos 7,96 metros sobre segundo cuadrado. La velocidad final, recuerden que estamos hablando en el tramo 5t. En el tiempo t el cuerpo se detiene, por eso la velocidad final en ese tramo es 0. La velocidad inicial es esta, porque a los 5 segundos son los 10,2 metros sobre segundo. El tiempo final es mi incógnita, es lo que yo he llamado t, y el tiempo inicial son los 5 segundos. Bueno, de vuelta, no lo quiero hacer porque en realidad yo entiendo que ustedes saben despejar las cosas matemáticamente, pero si despejan de acá van a llegar a que el tiempo son 6,28 segundos. Bueno, en la guía está puesto como 6,3 porque obviamente han redondeado las dos últimas cifras y listo. Pero entonces eso también dice que cuando me dicen calcule la aceleración en los 2 segundos, bueno, es básicamente la aceleración
en este primer tramo, porque esto es válido para cualquier momento entre 0 y 5 segundos. Pero en la aceleración a los 10 segundos, como es un tiempo que está por encima de los 6,3 segundos, digamos, bueno, ahora ya hemos calculado que estos son 6,3 segundos. Entonces, el que le corresponde, el diagrama de cuerpo libre que corresponde es este último. Y tendríamos que calcular la aceleración utilizando este diagrama de cuerpo libre. Y por supuesto la misma convención que positivo es para la derecha. Bueno, espero que se haya entendido. Y si no, bueno, pregunten. Bueno, ya me voy a dormir. Nos vemos.